Pero no es nada más ni nada menos que una persona que tiene un genio mental de combate y con la mente dispuesta en conquistar o vencer. Y es ahí cuando nosotros podemos entender que no podemos hablar de todo esto sin siquiera conocer la característica del hombre como tal. Es ahí donde aparece el libro de Génesis, Bereshit, que tiene que ver con principio. El texto dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada, dice que la tierra estaba vacía, había un caos total en ella, pero que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y esto me llama mucho la atención porque cuando nosotros analizamos una versión un poco más antigua, a la Reina Valera 1960, la que usted y yo tenemos, dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Me llama la atención esto porque la palabra crianza tiene una connotación distinta a la creación, porque cuando se habla de crianza se está hablando de que algo ya nació, se está hablando de que algo ya se está sosteniendo, se está hablando de que algo ya se está amamantando. Se cree, según los estudiosos judíos, ellos aluden y dicen a sus nombres, a la gloria, que todo estaba creado, pero que estaba debajo de la tierra. Y en el momento que Dios decide hablar sobre ella, lo que un día estaba oculto comenzó a manifestarse. Cuando nosotros observamos esta hipótesis hebrea, nos damos cuenta que está concatenada con el ente humano. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de guerreros. Existe el guerrero que nace siendo guerrero, y existe el otro tipo de guerrero que es aquel que se forma mediante un combate. Y llama mi atención esto porque nosotros no somos los que fuimos formados mientras un combate. Nosotros, antes de estar en este plano existencial, fuimos guerreros. Porque analizando una de las hipótesis de la ciencia de un hombre mejor conocido como Gregorio Mendel dijo que para una mujer poder salir embarazada se necesita más de 1 millón de espermas en el lóbulo de la mujer, y el primero que corra y llegue a la raíz, dice este hombre, que se convierte en feto. Y producto de esto me doy cuenta que nace el embrión, y usted conoce la etapa del embarazo. Pero cuando yo analizo esta hipótesis me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aquí, fue que nosotros fuimos esa especie de esperma, que nosotros fuimos vencedores. Si usted venció cuando usted no tenía ojo, si usted venció cuando usted no tenía mano, si usted venció cuando usted no tenía pies, usted es imposible de que pierda ahora que tiene todos los miembros de su cuerpo. Él está aquí todavía. Alabo tu presencia, Dios de los cielos. Y es ahí cuando usted se da cuenta que desde antes de usted nacer, usted es un vencedor. Y si nosotros estamos hablando de guerrero, es porque en un momento dado nosotros nos mantuvimos venciendo. Y llama mi atención esto porque me doy cuenta, andando en las páginas de la Biblia, el texto nos enseña en el libro de Génesis que Dios, luego que Dios se da cuenta que todo está marchando bien, todo está correcto, la Biblia dice que hubo una breve reunión encabezada por el Padre, donde él dijo: descendamos a la tierra y hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El texto dice que cuando Dios desciende a la tierra, una de las cosas que Dios hace es que toma del polvo de la tierra y le hace un muñeco de barro, y que sopla sobre su nariz aliento de vida. Lo que Dios está haciendo es que está impregnando sus características como tal en aquel recipiente que en un momento determinado iba a ser un barro, aleluya, o más bien una alma andante. Y me llama la atención esto porque cuando nosotros observamos a Adán, estamos viendo que el hombre tiene la misma característica de Dios impregnada en él. Así como Dios puede gobernar, así el hombre iba a gobernar. Así como Dios podía regir, así el hombre iba a regir. Así como Dios podía dar órdenes, así el hombre iba a dar órdenes como tal. Y me sorprende esto porque cuando nosotros observamos este pedazo de barro caminando en la tierra, me doy cuenta que este hombre era la representación de Dios en la tierra. Cuando Satanás veía a Dios caminando en la tierra, porque su imagen, su semejanza estaba impregnada en él. Alguien está aquí todavía. Y esto me sorprende porque todo estaba marchando bien, todo estaba correcto en el huerto. El texto dice que llegó un momento determinado donde Dios fija su mirada por 4 vez a la tierra, y Dios se da cuenta que todos los animales tienen pareja, pero menos la Biblia dice que Dios coloca al hombre en un sueño tan profundo
dijo a la mujer, el texto dice que cuando este hombre se despierta, dice, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Adán, una pregunta, ¿quién te dijo a ti que la mujer que está al lado tuyo viene de ti si tú estabas dormido cuando la sacaron? Es ahí que ahora el hombre no está solo, sino que tiene una coraza. Me doy cuenta que la palabra idónea tiene que ver, gloria a Dios, con cobertura. Alguien está aquí todavía, tiene que ver con protección. Alaba a Dios si puede en esta noche. A su nombre sea la gloria. Y ya dice el texto claramente que ya no van a ser dos, sino que serán una sola carne. Alaba a Dios, a su nombre sea la gloria. La Biblia nos enseña que todo está formado, todo está correcto según el plano del Eterno. Pero llegó un momento determinado donde Dios le había entregado pautas al hombre, que el hombre tenía que mantener vigente. Una de ellas era que podía comer de todos los árboles, pero menos de aquel árbol que está ubicado en el centro. Fíjese, Jehová le entregó dirección, especificaciones, dónde estaba este árbol. Alabo tu presencia, Dios. La Biblia dice que de repente un día, ay, Sama, la Biblia dice que un día Eva, paseándose en el huerto, de repente tiene un encuentro con una serpiente. Aleluya. Dice el texto que la serpiente comenzó a dialogar con ella y le dijo, con que Dios os ha dicho que ustedes pueden comer de todos los árboles. Alaba a Dios. Aleluya. El texto nos enseña, aleluya, anteriormente a esto, la Biblia dice que cuando los diálogos de la serpiente incrustaron los oídos de esta mujer, la mujer comenzó a ver que el fruto era codicioso para poder alcanzar la sabiduría. Y una de las incógnitas de enganche, aleluya, que Satanás le dice a la mujer es que si come de ese árbol, de ciertamente Dios sabe que ella no iba a morir. Usted conoce la historia, el texto revela que ella alcanza su mano con el fruto y comió. Y si fuera poco, la Biblia nos revela a cada uno de nosotros que le dio a su esposo. Y esto me sorprende porque inmediatamente que Eva come juntamente con Adán, la naturaleza comenzó a alterarse, los animales comenzaron a mutuar. La palabra mutuar tiene que ver del término mutuación, es donde el gen del ser humano y también del animal se altera y se da discrepancia con diseño original. ¿En qué consiste eso? Que ahora el león que antes le movía la cola al hombre, ahora quiere comerse. Alguien puede bendecir a Dios. Ahora la tierra que antes, oh gloria a Dios, le daba fruto al hombre, en capítulo después le iba a dar, comenzar a dar espina. Pero me sorprende esto porque cuando ellos comen, el texto nos enseña que de repente se dan cuenta que ellos están desnudos. Aquí comenzó la primera guerra. Y esto me sorprende porque cuando Adán se da cuenta que está desnudo, Adán corre a vestirse con una hoja de higuera. La Biblia dice que la voz de Dios se compasa en el huerto. Primera vez que veo que una voz viene pie y se mueve, oh gloria a Dios. Llama mi atención esto, oh gloria, que cuando Adán escucha la voz de Dios como estruendo en el huerto, el hombre comenzó a temer. Antes la voz que le daba paso, ahora le estaba profundizando temor. La Biblia dice que cuando Dios le preguntaba a Adán, Adán, ¿dónde está? Los estudiosos dicen que esta pregunta no era una pregunta geográfica, era una pregunta de posición espiritual, porque cuando usted infringe la ley de Dios, hay niveles en el espíritu que tú vas perdiendo, oh gloria. Es por eso que el guerrero fue llamado a mantenerse en una misma posición, porque hay guerra que tú hiciste antes, que hay demonios que te amenazaron. Ay, Padre amado, alabo tu presencia, Dios. Y por eso usted tiene que mantenerse de pie, y por eso usted tiene que mantenerse vigente, oh gloria a Dios. Porque la guerra que nosotros estamos peleando, si en un momento erramos al blanco, vamos a perder niveles en el espíritu, oh gloria. Y esto me sorprende porque en la Biblia nos enseña que Dios desciende y Dios comienza a impartir castigo. Voy rápido porque quiero llevarlo donde quiero. La Biblia nos enseña, aleluya, que Dios mató a alguien, oh gloria, un macho cabrío, para poder vestir al hombre de pieles, oh gloria. Me doy cuenta que el mismo huerto que vio la desnudez de Adán y Eva fue el mismo huerto que tuvo que ver cómo Dios lo volvió a vestir, ay Padre. Porque cuando tú entiendes la dimensión de posición de guerra donde tú estás, aunque tú eres al blanco, Dios se va a hacer responsable de ti. Aunque puedo decir a Dios, por eso
eso en este camino entendido, a no hacer leña del árbol que cayó. Aleluya. En estos caminos han caminado patriarcas, en estos caminos han caminado turbenes y han errado, se han equivocado, se han rebalado. Alaba a Dios. El problema no es que tú caigas, el problema es que tú vas a hacer luego de la caída. Y Dios vino a hablarle a alguien aquí en San Cristóbal, a decirle, oh gloria, que una caída no define tu identidad. Alaba tu presencia, Dios. Dile al que está a tu lado, yo soy guerrero. Vamos, díselo. Dile, yo soy guerrero. Alguien está aquí todavía. A su nombre sea la gloria. Andando en las páginas de la Biblia, el texto que nosotros hemos considerado como tal, aleluya, es muy conocido por cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña claramente que en aquel tiempo, aleluya, estaba viviendo un periodo de la teocracia. La palabra teocracia es un término que está compuesto por dos palabras: teo, Dios, gracia, gobierno. Es decir, que Dios gobernaba el pueblo directamente. El pueblo no tenía que valerse de reyes, el pueblo no tenía que valerse de un líder como tal, porque Dios era que lo dirigía. Pero llegó un momento determinado donde la Biblia dice que el pueblo hizo una idiosincrasia acerca de los países circunvecinos que le rodeaban, a tal manera que ellos le dijeron a Samuel: nosotros queremos reyes como tienen las demás naciones. Alguien está aquí todavía. La Biblia nos enseña que de repente, oh gloria, dice el texto que a Samuel le dolió la petición que ellos estaban dando, o más bien que estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque Samuel entendía la gravedad del asunto, a tal manera que cuando Samuel, como profeta principal y como la voz de Dios en la tierra, la Biblia dice que Samuel entra a su altar y comienza y le presenta a Dios la petición del pueblo. La Biblia dice que la voz de Dios vino sobre Samuel y le dijo: Samuel, no te sientas mal, tampoco llores, porque el pueblo no te ha desechado a ti como profeta, sino que me has desechado a mí como Dios. Desciende tranquilo, ya yo me he provisto de un rey para aquel entonces. Me doy cuenta que Saúl, en la petición errónea de un pueblo, en el momento que el pueblo no necesitaba reyes, en ese momento donde ellos lo pidieron, la Biblia nos enseña que este hombre duró reinando 40 años. Alaba a Dios y pueda. En los reinados de este hombre reinó 2 años bien y 38 más. Aleluya. ¿Sabe que yo pude entender aquí que esta es la única empresa donde Dios te despide y te deja en el puesto? Se fue la alabanza aquí. Posiblemente usted ve gente con espada, gente con micrófono, gente en las altares, pero hace tiempo fueron destituidos de la empresa del cielo. Alguien está aquí todavía. Yo siento seria, que bueno, ¿a dónde fue que tú me metiste? Tú me dijiste que a la gente le gusta la Biblia. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado: guerrero. Guerrero. Tranquilo, yo voy a hablar lengua y voy a correr ahora, pero es que yo entendí que la única que da fundamento es esta. Y créeme que yo hablo más lengua que los corintios, pero tengo que darte el mensaje primero. Dile al que está a tu lado: guerrero. Dile, guerrero. La Biblia nos enseña que Saúl erra ante la voluntad de Dios, a tal manera que Dios lo desechó instantáneamente. Ay, Padre amado, el pueblo tiene que valerse de reyes todavía. Y me llama la atención esto, oh gloria, porque Dios viene de nuevo, la voz de Dios viene de nuevo sobre Samuel y le dijo: desciende rápido, corre a casa de Isaí, porque aquí yo me he provisto de un rey para el pueblo, y este rey es diferente al anterior. ¿Qué cualidad tiene? Tiene el corazón conforme al mío. Esto le encantó a Samuel. La Biblia dice que Samuel descendió, pero antes de Samuel descender, el texto nos enseña que Samuel habló con Dios y le dijo: Padre, tú sabes que yo no puedo descender, soy profeta, y si llego la gente va a creer que voy en juicio, voy en paz. ¿Sabe que Dios le dice? Aleluya, dile a los ancianos y al pueblo que tú vas a ofrecer sacrificio con los principales. Me sorprende esto, porque esta es una realidad que está escaseando en este tiempo, porque antes los profetas bajaban y descendían cuando Dios le hablaba. Ahora los profetas son guantes de mercado, están en todos lados. Gloria a Dios. Son los que más revelan, son los que más Dios le habla. ¿Quién puede bendecir a Dios? Cuando escuché esto, cuando un profeta descendía en el mundo antiguo, los ancianos y el pueblo se turbaban. Incluso cuando Samuel llegó, la Biblia dice que el rey del pueblo, junto con los ancianos, temblaron y le dijeron: Samuel,
va venida es pacífica o viene juicio. Alaba a Dios, porque entendían el peso de este llamado. Ay, Dios mío. Bueno, voy a salir de ahí porque hay unos cuantos profetas aquí que me están mirando raro. A su nombre se gloria. Escuche con atención esto. Me sorprende esto porque hoy en día esto es de discrepancia, hermano. El profeta no se mueve conforme a sus emociones, conforme ni siquiera a su cosmovisión humana, porque el profeta entiende que sus pasos son los pasos de Dios, sus palabras son las palabras de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? La Biblia dice que Samuel llega a casa de Isaí y el primero que Samuel ve al hijo principal, él era un hombre grande, fortachón, musculoso, y si fuera poco era un hombre de guerra. La Biblia nos enseña que Samuel dijo ciertamente, este es el hombre, este es el ungido de Dios. Cuando Samuel dice esta palabra, la voz de Dios viene sobre Samuel y le dijo: Samuel, ese no lo he cogido. El hombre mira lo que está por fuera, pero Jehová mira lo que está por dentro. Aleluya. Mira que está a tu lado. Posiblemente tú me ves sencilla, pero tú no sabes de este espíritu yo soy. Ay, Dios. Mira, posiblemente tú me ves como una camisa o una falda, pero dentro de mí, alaba a Dios. Dile: soy guerrero. Él está aquí todavía. ¿Te das cuenta? Escucha esto. Samuel había terminado de hablar con Dios y ya tenía sus manos en la cabeza equivocada. Ay, Dios mío, en esto he dedicado. ¿Te das cuenta que cualquiera puede errar? ¿Te das cuenta que cualquiera puede equivocarse? Yo puedo bendecir a Dios. Por eso yo vengo a hablarle claramente a este pueblo, porque hoy en día el sistema que estamos viviendo es que si tú te equivocas, ya yo no voy a hacer coro contigo. Si te equivocas, ya tú no estás en un flyer, hermano. Si te equivocas, ya no te doy mi altar. No, iglesia, todo aquí estamos propensos a errar al blanco. Todo aquí estamos propensos a caer. Todo el que está aquí, gloria a Dios, de una u otra manera ha metido la pata. Alaba a Dios si puede. A su nombre se la gloria. Pero sabe que muchas de esas metidas de pata provocaron marcas en nosotros, y cuando la gente te ve, no te ven en la versión que tú eres ahora, te comienzan a catalogar dependiendo del error del pasado. Y Dios necesita que una generación comience a limpiarse mentalmente y entienda que de cualquier llama vieja, alábalo, puede salir un tremendo. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Usted está aquí todavía? ¿Usted está aquí todavía? El texto dice que escuche esto, perdón, que Isaí pasó a todos sus hijos, pero de repente Samuel dice: pero ven acá, todavía aquí no hay otro, aún no queda alguien aquí en la familia. Y sabe que dice Isaí: sí queda uno. El problema es que él no sale en la foto navideña. La comida del 24 de diciembre se la tenemos que mandar para el campo, porque está pastoreando las ovejas ya. ¿Sabe qué dice Samuel? De ciertamente no nos vamos a sentar aquí hasta que este no llegue. Aleluya. Y esto me llamó mucho la atención, porque de repente cuando David llega a la reunión, David comienza a vivir y experimentar uno de los salmos que él un día compuso: adereza mesa en presencia de mí, aleluya, delante de mis angustiadores. Llama mi atención esto, oh gloria, porque cada quien aquí tiene su tiempo, cada quien aquí tiene su momento. Hay guerreros que Dios lo tiene para cumplir X asignación, pero hay otro guerrero que Dios lo tiene para otra función. Pero había llegado el tiempo de David. Pero ¿sabe qué? David anteriormente estaba siendo capacitado, aunque él no lo veía de esa manera, para él tener un reinado próximo. El hombre comenzó a pastorear las ovejas, lo que estaba diciendo que él sabía, aleluya, que en el mañana podía guiar un pueblo. El hombre comenzó a cuidar las ovejas, lo que revelaba que en el mañana él podía también cuidar un pueblo. Todas las vivencias en el desierto, en los montes, aún en los campos, estaban hablando del reinado próximo de este hombre, porque Dios va a tomar lo extraordinario para capacitarte, para que tú manifiestes lo extraordinario. Alguien está aquí todavía. Y me llama la atención esto, oh gloria, porque en los tiempos
tiempos van pasando y el mismo Dios va haciendo la estructura para poder darle grandeza a este hombre. Y me llama la atención esto, porque la Biblia dice que David recibe una orden de su padre. Gloria. Llévale pan, llévale queso a tus hermanos, y cuando tú termines de eso, tráeme prendas de ellos para yo saber si ellos están con vida todavía. El texto revela algo que me sorprende, y es que David va juntamente con sus ovejas de camino al campamento, y lo primero que David ve, oh gloria a Dios, es que no hay nadie en orden de batalla, en que hay un gigante llamado Goliat que tiene por 40 días a un pueblo en suspenso, a un pueblo con miedo. Ay, Dios amado, y llama mi atención esto, oh gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el texto dice que cuando David, oh gloria, lleva el queso juntamente con los panes a su hermano, la Biblia revela que sus hermanos lo vean y comienzan a decirle: yo conozco tus intenciones, a venir la guerra, dice, oh gloria, porque sabe que hay gente en esta empresa que no lava ni prenda la ponchera para que tú lo hagas. Le molesta cuando tú hablas lengua, le molesta cuando tú corres, le molesta cuando tú danzas. Diga que está a tu lado, si ya tú perdiste el asunto, por favor no me moleste, porque yo lo voy a hacer. Alguien está aquí todavía. ¿Usted está aquí? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí? Y esa es la generación la cual nosotros somos partícipes. Una generación que no hace, pero tampoco quiere dejar que tú hagas. Y es ahí donde Dios va a probar la capacidad tuya. Cualquiera en coro es guapo, cualquiera en un culto dice: Satanás, te tengo pisado. Ahora, ¿quién eres tú luego de que vas del altar? ¿Quién eres tú cuando estés en tu aposento solo? ¿Quién eres tú cuando nadie te está viendo? ¿Alguien está aquí todavía? Porque el guerrero no se conoce en multitudes. El guerrero se conoce en el secreto. Alguien puede decir a Dios. Y sabe que me doy cuenta, aleluya, que cuando usted sabe quién usted es, de dónde usted viene, dónde está parado y hacia dónde usted va, usted no se deja morir de cualquier comentario de un tercero. ¿Sabe qué? David no le hizo caso a Eliab. Los guerreros tienen que saber cuál es su objetivo. Ese fue el tema que pusieron. Los guerreros tienen que saber cuál es su meta. Los guerreros tienen que saber para qué Dios los llamó. Y posiblemente hay etapas de grandeza que te están esperando, pero te están entreteniendo con conversaciones con Eliab. Y Dios necesita que tú cortes ciertas conversaciones para que Dios te sirva. Alguien está aquí todavía en el palacio. Aleluya, alabia a Dios hoy. David dice: ¿qué le van a dar? A que le corte la cabeza o al que haga algo con ese incircunciso, que le desafió el Ecuador de la Dios viviendo. Alguien le dice a David: hay una recompensa. La primera es que van a bendecir la casa de su padre. David dijo: está buena la oferta. ¿Cuál es la segunda? A la hija del rey se la darán por esposa. David calculó: si me caso con la hija del rey, soy el príncipe, ¿con quién hay que hablar? La Biblia dice que lo llevaron ante la presencia de Saúl. Cuando Saúl lo ve, Saúl comienza a mirarlo por lo externo y le dice: tú eres muy lindo, tú eres muy hermoso, pero el tipo que está allá afuera, el guerrero, desde pequeño es un descuartizador. Aleluya. Pero sabe que en el texto dice que Saúl le confió su armadura a Goliat. Y esto es muy llamativo, porque en el mundo antiguo, en la mentalidad judía, cuando alguien te prestaba su armadura y tú vencías, la victoria no correspondía por ti, correspondía por el dueño de la armadura. Alguien está aquí todavía. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque a los guerreros Dios le entrega su diseño. Ay, Dios mío. Dios le entrega su propia identidad. Alguien está aquí todavía. Dios te entrega tu propia estrategia. El texto dice que cuando David se colocó las armaduras de Saúl, él no podía caminar, se mantenía fluctuante, a tal manera que tropezaba. Y sabe que dice David claramente: quítame esto, porque yo nunca lo practiqué. Ay, Dios mío. Alguien pudo bendecir a Dios. Es que yo no tengo que copiar métodos de otro para conseguir objetivos. Dios me entregó mi lengua, alaba a Dios, me entregó mi diseño. Alguien puede bendecir a Dios. Diga que está tocando: no te duermas. Dile, no te duermas.
Guárdame esto, porque yo nunca lo practiqué. El texto dice que David corre hacia la orilla de un río y busca piedras lisas. Me doy cuenta que para las piedras poder estar lisas, había un proceso que la piedra tenía que pasar. Es donde la ola de la mar impacta con ímpetu la orilla, y cada piedra que tiene grumo choca una con otra, hasta que va botando las asperezas. Es que tú nunca vas a poder útil aquí en estos caminos hasta que Dios